Si hay un asunto que en los últimos meses ha ocupado titulares, conversaciones y preocupaciones, ha sido el de la energía. Hoy hablamos de energías renovables, las que han sido históricamente esas energías alternativas, pero que empiezan a ser las principales. No en porcentaje todavía, pero sí al menos en las agendas, en los planes de gobiernos y empresas. Hoy hablamos de energías renovables con nuestros dos invitados, que paso a presentaros. Jonathan Grange, que es el CEO de Enerside, que sois una plataforma especializada en energía solar fotovoltaica. ¿Lo he dicho bien? Totalmente, perfecto. Gracias, Jonathan, por estar aquí. Y Jesús Pascual, que es responsable de proyecto de Siemens Gamesa. Gracias, Jesús, por estar aquí. Jonathan, primera pregunta que te quiero hacer es la de un año convulso, el que hemos cerrado, 2022, porque las cifras iban bien cuando miramos a las energías renovables, pero 2022 ha sido un año lleno de incertidumbre y de alguna forma de cosas extrañas. ¿Cuál es tu fotografía ahora mismo sobre la situación? Bueno, yo coincido en el análisis de que ha sido un año convulso. Estamos en medio de una crisis, en una guerra, ¿no? Y desde inicios de año pues todavía con coletazos de COVID, por lo tanto ha sido un año complejo desde un punto de vista operacional, pero por lo menos en el ámbito de la energía solar fotovoltaica y a esperar las cifras de cierre, ¿no? Pero la tendencia indica que habrá sido un año récord, ¿no? Yo creo que también, si algo nos ha venido a decir y a ejemplificar la guerra de Ucrania, es que, bueno, que las renovables han salido potenciadas, ¿no? Y eso sí que es verdad que es una tendencia que a mitades de año hemos visto claramente y yo creo que eso sí que es un espaldarazo, ¿no? Coincido con Jonathan. Este año ha sido complejo por todos los temas derivados del final de la pandemia. El aumento de los precios de las materias primas, costes logísticos, han afectado sustancialmente en la ejecución de todos los proyectos y bueno, sí que vemos que las previsiones son buenas, son muy buenas a futuro y creo que es una de las medidas, utilizando las renovables, que vamos a poder utilizar para salir de esta crisis o de esta situación. Jonathan, aquí hay un debate también siempre que rodea el de la energía, que es el de los precios. Las energías renovables sí, pero siguen siendo más caras. ¿Esto es así? ¿Se pueden separar los dos debates o al final siempre va a estar de alguna forma marcado por los precios? A ver, el precio yo creo que es algo fundamental, ¿no? También hay que tener en cuenta que al final es un sector regulado y es un sector, en muchas ocasiones, como nos pasa ahora, es un sector intervenido, ¿no? Entonces, la formación de precio pues depende de los países, de los mercados, pero claramente tiene un componente político que no podemos quitar de la ecuación, ¿no? Pero yo diría que en general, y quizá pues Jesús también puede aportar toda su experiencia en eólica, ¿no? Pero yo creo que las renovables en general compiten bien y en muchos casos, cuando ha habido una subasta, por ejemplo, y han podido participar en igualdad de condiciones, las renovables han salido reforzadas y vencedoras, ¿no? Entonces yo creo que son competitivas desde un punto de vista de coste y sí, efectivamente, el precio es algo, ¿no? No sé, Jesús, tu visión, pero vamos. Sí, así es. Respecto al precio, sí que vemos que en el caso de la eólica sí que tienen es una competitividad en precios, el LCOE, Levelized Cost of Energy, que tienen tanto en onshore como en offshore, son de los más competitivos, incluyendo la parte solar. Lo que sí que es cierto que últimamente sí que se ha visto en las subastas que nos hemos centrado mucho y únicamente en precio y eso de alguna forma también está poniendo presión a los proveedores y reduce unos márgenes e incluso puede llevar a tener malos resultados, ¿no? Entonces yo creo que sí que con este asunto de los precios y las subastas que nos vienen por delante hay que incluir no solo un enfoque solo a precios, sino que hay que hacer unas subastas más relacionadas a la situación económica, a todo el tema de la inflación y a incluir también en estas subastas y en estos proyectos otra serie de componentes y no solo el precio para poder ejecutarlo ágilmente. ¿En qué situación veis a España? Porque bueno, estamos haciendo todos un máster acelerado en energía después de estos meses de guerra y de alta inflación, pero bueno, parece que éramos una isla energética, ahora de repente somos un hub estratégico para proveer al resto de Europa. ¿Cuál es la realidad?
Bueno, yo creo que lo vamos a ir viendo porque en realidad los planes que hay a nivel europeo, en este caso comunitario, ¿no? Son planes ¿no? en horizonte 2030, 2050, por lo tanto son cosas a futuro, pero lo que sí que creo que tiene sentido, o por lo menos desde un punto de vista del sentido común, es que digamos que en las distintas partes de Europa tú por localización tienes algunas ventajas que son inherentes a donde estás ubicado, ¿no? Y entonces yo creo que, por ejemplo, en España, tú decías el hub, ¿no?, del sur de Europa, hombre, pues en energía solar, pues el sur de España, o sea, España, Italia, o sea, el sur de Europa, pues evidentemente tiene unas ventajas y estar interconectados desde un punto de vista eléctrico con el resto del continente tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Y ahora que estamos viendo pues toda la crisis del gas ruso, pues yo creo que nadie duda de que, pues que estemos más interconectados es algo beneficioso para todos, ¿no? Luego habrá que, pues obviamente todos los desajustes irlos mitigando, ¿no? Pero bueno. Yo creo que coincido con Yatam. España tiene una posición privilegiada en este aspecto. Tenemos recursos a nivel de viento, de sol, tenemos muchas horas de luz y tenemos que aprovechar toda esta serie de recursos naturales para poder ejecutar los proyectos renovables que hay en cartera. Si además de toda esta generación se aceleran los proyectos y tenemos cada vez más capacidad, más potencia instalada, podemos tirar también de otros ámbitos, como puede ser el hidrógeno verde, utilizarlo para exportar al exterior. O sea, hay también muchos proyectos a nivel nacional que están ya empezando a desarrollar y está empezando a lanzar todo este sector, y yo creo que tienen que ir todos en consonancia, alineado con las administraciones, para poder que todos estos proyectos y estos sectores aceleren esa transición, y utilizando España como hub. Quizá eso, y cogiéndote el punto, Jesús, quizás una de las consecuencias secundarias del conflicto que estamos viendo, ¿no? Eso. Históricamente nosotros habíamos tenido pues compañías que habían sido pioneras. Hay muchas compañías españolas que son pioneras en las renovables, pero a nivel mundial, ¿no? Quizá lo que comentabas, Jesús, del hidrógeno, etcétera, que además Europa está poniendo mucho foco en esto, pues yo lo veo como una gran oportunidad, ¿no? Que tenemos pues de una tecnología que seguramente hoy no es una realidad, pero en 5, 10, 15 años lo va a ser, pues estar ahí en la punta de lanza, ¿no? O sea, que yo creo, lo veo más como una oportunidad, y quizás sí que como país tenemos pues las condiciones de podernos aprovechar de eso, y ¿por qué no? Exportar ese conocimiento y tener compañías más globales desde, ¿no? Yo creo que vosotros sois un ejemplo, y nosotros en nuestra medida intentamos hacer lo mismo, ¿no? De salir al mercado exterior pues con un conocimiento que te lo permite también si la voluntad política va en ese sentido. Sí, sí. ¿no? Yo creo que además también España es un generador de talento en el caso de las energías renovables aquí, derivado de todas las empresas líderes en sus sectores enfocadas en las energías renovables. Yo creo que es un talento, y atraemos inversiones del exterior para poder aquí plasmar o ejecutar los proyectos con empresas o con equipos o aquí in situ en el territorio, estos proyectos de renovables. A veces, Jonathan, me decías, es que estamos peleando por el mismo talento porque hay poco, ¿no? Faltan ingenieros, faltan informáticos. Esto también ocurre, o sea, tenéis a veces problema de perfiles, ¿no? Sí, ocurre. Y en realidad no es algo únicamente de España, es algo global. Las renovables, en realidad, somos una industria que es relativamente joven. Tiene muchos años, pero como industria potente de volumen es relativamente joven. Entonces, hoy pues siempre se dice, ¿no?, que nunca, ¿no?, de aquí a 25 años, pues una gran parte de las profesiones que habrá, pues hoy no existe en el mercado. Yo creo que las renovables va a ser una de esos vectores que va a permitir pues generar muchísimo talento, formación específica en renovables. Y sí, ahora mismo hay una pelea, si se puede decir así, por el talento, ¿no? Cuesta mucho, no sé, Jesús, vosotros, pero a nosotros nos cuesta mucho, y es lógico, porque hay mucho que hacer, hay muchísimas oportunidades, pero no hay tanta gente especializada, ¿no? Eso es. Yo creo que ahí sí que tenemos que trabajar en ese talento, en mostrarlo, generarlo, y en las escuelas de
de negocio en las universidades, desarrollar a profesionales, porque sí que tenemos recursos, empresas y personal especializado que puede transmitir y que puede generar también ese conocimiento para potenciarnos como marca. Sobre los hitos que están, digamos, escritos en las grandes agendas y en los grandes también programas públicos, 2030, 2050, es momento de reescribir esto, no sé si en el aspecto pesimista o optimista, y os pregunto también si es una utopía ser autosuficiente con energías renovables en algún momento. Yotam. Yo soy de los que piensa que el camino se hace andando y que los objetivos que nos ponemos al final son una guía, ¿no? Si es 2050 o es 2040, pues mejor 2040 que 2050 y mejor 2050 que 2060, ¿no? Eso es. O sea que al final, pero bueno, yo creo que es una guía y sí que creo que lo que se ha demostrado, sobre todo pues con nuevas tecnologías como es la acumulación, el hidrógeno que comentaba Jesús, pues que al final ¿no? vamos a ser capaces como sociedad, como compañías, industrias, de dar soluciones a los retos que hay. Entonces yo sí que creo que a futuro digamos, un mix energético donde las renovables tengan un peso absolutamente hegemónico, pues es posible, ¿no? Pero eso siempre estará combinado con otras tecnologías, ¿no? Por las condiciones que tenemos en las renovables, ¿no? Jesús, ahí no sé... Sí, no, es cierto. Al final, esta visión que hay en los objetivos a nivel europeo 2030, 2050, sí que hay estudios que teóricamente demuestran cómo es posible llegar a un 100% renovable y técnicamente lo presentan en los informes que es posible, pero hay que tener en cuenta también que, como decía, se hace camino al andar. Tenemos que ir poco a poco, igual siendo ambiciosos en los objetivos que estamos marcando ya para 2030. Recordaba el otro día que ya íbamos tarde, ¿no? Según la Asociación Española Eólica, por ejemplo, decía que hemos dejado de instalar de las ambiciones o de los planes que tenemos para 2030, deberíamos de haber ido a un ritmo de 2,5 gigavatios al año, solo en eólica. Y este año, por ejemplo, se había instalado 1.200 megavatios, el año anterior 800, o sea, hay que acelerar. Tenemos que correr y tenemos que recuperar esta carrera si queremos conseguir los objetivos que hemos marcado en renovables para 2030. O sea, hay que ir poco a poco, hay mucha ambición. Como comentabas antes, John, yo creo que también está en la agenda de los políticos o de la prensa, vende mucho ahora todo esto, pero hay que ir poco a poco y ser serios, ser profesionales y marcar retos ambiciosos, pero no utópicos. Ahí, Yotam, hablábamos antes sobre también una especie de carrera loca, ¿no? Otros sectores quieren entrar en este sector, todos en distintas escalas, distintas empresas, organizaciones. Bueno, ¿esto se va a reordenar? ¿Hay una especie de también burbuja y fiebre sobre esto? Sí, cuando tú tienes un momento en la economía que es complejo, pero ciertas industrias pues van a una velocidad enorme, ¿no? Y tienen muchos retos, como estamos comentando, pues sí, hay muchos nuevos jugadores entrantes, nuevos modelos de negocio. También yo creo que hay varias macrotendencias, ¿no? Incluso comentábamos antes, ¿no? Yo creo que hay varias macrotendencias que hacen que esto sea, yo no diría evitable, ¿no? Sino que lo verían positivo, sino que, hombre, tú coges y la electrificación de la economía pues es un hecho, ¿no? Y el cambio, ¿no?, de los combustibles fósiles, bueno, el ejemplo del gas ruso me parece que es muy evidente, ¿no?, hacia las renovables, pues es algo muy... Pero también otras macrotendencias como nuestra relación con los consumidores, ¿no? O sea, nosotros ahora mismo, pues no sé, yo tengo varios familiares que han instalado paneles solares en su vivienda, ¿no? Dejan de ser mero consumidor para también pasar a ser productor. Entonces, socialmente también se está produciendo un cambio. Las nuevas generaciones tienen una visión distinta de cómo te relacionas con tus proveedores de distintos servicios, telecomunicaciones, etcétera. Yo creo que ahí hay un campo enorme y que lo que hay que hacer es, tú decías ordenarlo, pues hombre, seguramente se irá ordenando solo, pero yo creo que es una serie de tendencias que son difíciles de parar, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que hacer es adaptarnos y aprovechar las oportunidades, ¿no?, que brindan, ¿no?
Correcto. Sí, en cuanto a las tendencias de las que vemos que podemos ver los diferentes sectores, eólica, solar, energía verde, perdón, hidrógeno verde, almacenaje, biocombustibles, todos estos son tendencias que yo creo que la sociedad poco a poco ya tiene una conciencia climática mayor de la que había antes y ya se preocupa más por cómo consume la energía. Yo creo que, aparte de eso, que sí que tenemos esa tendencia en la que vamos hacia todo ese tipo de generación de electricidad, estamos concienciados cada vez más en el racionalización del consumo de la energía. Veía el otro día también en un informe que íbamos a necesitar en los próximos años un 20 o un 30% más de energía. Tenemos que ser también conscientes nosotros que cada pequeña acción individual que hacemos pues puede tener su impacto. Entonces tampoco tenemos que derrochar energía, aunque la necesitemos. Tenemos los caminos para ir hacia ese entorno donde las renovables tienen que ser los motores. Y, bueno, como comentabais antes, con la dependencia que tenemos de los combustibles fósiles, lucha climática, o sea, de esta forma sí que vamos a tener una independencia energética y sí que vamos a estar en la lucha contra el cambio climático. Yo creo, si me permites, Sí, sí. hay un tema que comentamos que viene de la propia demanda, ¿no? de la sociedad, de cuáles son pues las dinámicas que se están dando y luego por detrás pues viene la regulación, ¿no? A veces viene muy por detrás, a veces pues va con el... Entonces, yo creo que, y seguro que vosotros lo habéis vivido, hay cosas que yo creo son muy positivas, ¿no? O sea, que te preocupes por el impacto que tienes como compañía de la huella de carbono, que seguro que vosotros, Jesús, habéis avanzado muchísimo. Nosotros hemos hecho un salto enorme y nosotros que hemos empezado a cotizar este año 2022 en la bolsa, este año pasado, 2022, en la bolsa de española, en el BME Growth, infinidad de inversores, ¿no?, en los roadshows te preguntaban por la sostenibilidad, por los ratios por la huella de carbono. O sea, es algo que todo el mundo está empujando para que pase, ¿no? Luego la regulación nos va a obligar definitivamente a hacerlo, ¿no? Pero que es algo que es muy claro, ¿no? O sea, cómo también las compañías que estamos en el sector, ¿qué estamos haciendo? Al margen, obviamente, de instalar pues megavatios y gigavatios, ¿qué estamos haciendo como compañías a nivel de consumo, ¿no? O de consumo productivo, ¿no? De la huella de carbono que tenemos como compañías, ¿no? Yo creo que eso también es importante. Sí, al respecto de ese tema yo creo que sí que es cierto. La sostenibilidad es un concepto en el que ahora se está cada vez hablando más y es algo que se lleva trabajando ya años atrás, ya responsabilidad social corporativa en las empresas, pero es algo que poco a poco tiene que ir calando en todas las empresas. En nuestro caso sí que Siemens Gamesa, por ejemplo, tiene que reportar, ¿no?, estos criterios vía ESG. En cuanto a sostenibilidad, está en diversos índices, ¿no?, de Dow Jones, Sustainability Report, etcétera. Y sí que los clientes ya, como comentaba Jonathan, ya van demandando, ¿no?, que las empresas sean socialmente responsables, que tengan un impacto y que no se preocupen únicamente del beneficio económico. Entonces, yo creo que por un lado, los clientes están demandando estas empresas socialmente responsables y centradas en la sostenibilidad. Es un motor, es una palanca para que en el futuro pues, tengamos mejores empresas, valoremos o sean responsables. Los clientes lo están demandando. Las inversiones tienen que ser socialmente responsables y a la larga eso va a generar un beneficio tanto económico como un impacto con la sociedad y con los grupos de interés que trabajan con las empresas. Totalmente de acuerdo. En ese sentido, la frustración un poco que me lanzabais los dos, cada uno en vuestra especialidad, sí, está en las agendas, está en la sociedad, está en las empresas, está en los mercados, está llevando la financiación, pero a veces el ritmo es más lento de lo que sería deseable. ¿Ahí de qué estamos hablando? Porque las políticas ya parecen que se están alineando. Estamos hablando de más agilización en el tema de la regulación, ¿o qué sería lo necesario, Jesús? Bueno, comentábamos antes también que proyectos hay, inversores con ganas de invertir en renovables hay. Ahora lo que tenemos es
atasco, ¿no? En cuanto a la administración, a temas burocráticos en administraciones para poder ejecutar los proyectos, documentación de impacto ambiental o falta de personal o lo que sea, no se pueden retrasar proyectos 2, 3 años o incluso cancelar. Para alcanzar estos objetivos de instalación y de capacidad que nos marcan las agendas climáticas a 2030, 2050, deberíamos acelerar todo este sistema de permisos. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Yo creo que el análisis, ¿no?, de lo que ha pasado hasta ahora, yo creo que casi todo el mundo está de acuerdo en que nos deberíamos haber puesto mucho antes y seguramente pues, las propias administraciones pues, estarían más preparadas, ¿no? Pero bueno, hemos llegado a este punto y ¿ahora qué hacemos, no? Pues ahora evidentemente hay un colapso, como decías Jesús, en la tramitación de nuevos proyectos y que es algo fundamental. Y yo diría yo creo que la regulación es necesaria, ¿no? Es un sector que obviamente tiene un impacto en toda la sociedad de una manera muy transversal y no puede ser un sector desregularizado al 100% probablemente, ¿no? Pero yo creo que la regulación excesiva tampoco acompaña, ¿no? Yo creo que los mercados que son muy sanos son aquellos mercados donde el mercado en sí funciona de una manera eficiente. Y evidentemente para hacerlo eficiente pues necesitas cierta regulación, ¿no? Para corregir todos aquellos desequilibrios que se producen, ¿no? Pero probablemente, y por eso yo creo que en el sector de las renovables, todo lo que tiene que ver con el mercado privado es ahora mismo lo que está liderando, ¿no? Si se ven las grandes subastas nacionales, federales, pues no están teniendo una buena aceptación en volumen, ¿no? Y el volumen realmente lo está liderando el sector privado. Y yo creo que eso es bueno, porque significa que tú compites en igualdad de condiciones y que está bien que las administraciones ayuden con nuevas subastas de renovables, etcétera. Yo eso no lo veo negativo. Pero para mí una señal que es muy positiva es ver que estamos cada vez, el sector privado, liderando toda esta transición, ¿no? Y yo creo que eso es lo sano, no depender. No olvidemos que hace 14, 15 años dependíamos de subvenciones, ¿no? Hoy no es así, entonces yo creo que lo sano es eso, ¿no? Que no dependamos de la excesiva regulación o de las ayudas públicas, sino que seamos una industria más que compite, que tiene que dar un muy buen producto a sus clientes y que tiene que cubrir esas demandas de esos clientes, ¿no? O sea, Estaba pensando en el escenario que tenemos por delante, un escenario geoestratégicamente pues, complejo, vamos a ver las alianzas, pero en esto también la energía es una materia prima absolutamente global. Ahí, Jotam, estamos también hablando de las grandes alianzas que van a ser importantes. Hablo de Arabia-Japón, diciembre de 2022, área de energía limpia, para impulsar las renovables. A ver, yo creo que efectivamente, a ver, esto es un problema global, ¿no? Es un reto global. Yo no conozco prácticamente ningún país en el que tengamos algo de impacto, tengamos estudios y hayamos mirado que no tengan objetivos de renovables y de implementación de esa agenda de transición al 2030-2050. Es algo muy global. Por lo tanto, la cooperación y la colaboración es fundamental, ¿no? Aquí siempre, ¿no?, en los últimos años se ha utilizado un término de competition, ¿no? Que no eres un competidor, sino que eres un colaborador que a la vez compites, ¿no? La competition. En realidad tiene sentido, no sé esta alianza en concreto, pero tiene sentido porque al final pues hay regiones, antes lo hablábamos, lo del sur de Europa, pues evidentemente en el sur de Europa tenemos sol y viento, y en el norte de Europa también tienen viento y también tienen geotermia y pues lo que tiene sentido es que cada región aproveche aquellos recursos en los que es más puntero y tiene más facilidad para extraerlos y es más competitivo. Esto es el sentido común, lo que me dice es que debemos ir por ahí, ¿no? Entonces, colaborar yo creo que es algo fundamental. En regiones, en Europa, debemos, yo creo, andar en eso. A veces las discusiones estas de la interconexión con Francia, de si tenemos o no, pues claro que tenemos, o sea, al final somos un continente, nos tenemos que ayudar entre nosotros si creemos que somos europeos, ¿no? O sea que, vamos, para mí es algo que es bastante claro, ¿no? Sí, efectivamente, en cuanto al tema de las alianzas, sí que veíamos recientemente también todo lo del hidrógeno verde entre España, Francia, Japón y Arabia, habías dicho también, Alemania con Noruega, se están creando unas alianzas a nivel, como comentaba Jonathan, intentando aprovechar los recursos de unas para colaborar y ser
suministrador de otras. En la cumbre climática reciente de 2027, el COP27, que hubo recientemente en Egipto, sí que yo lo que vi en nuestro sector, había ampliado una alianza global de energías renovables en la que formaba parte el Global Wind Association de viento, solar, energía hidráulica, hidrógeno verde, almacenaje y biocombustibles. O sea, las principales organizaciones que lideran o que fomentan cada uno de esos sectores se habían unido o han hecho un Memorandum of Understanding para colaborar, para aprovechar las sinergias, para compartir y definir objetivos comunes, precisamente para que estas alianzas tengan un objetivo común, porque al final el objetivo es el mismo. Yo creo que una cosa buena de estas alianzas que comentas, Jesús, es que al final, desde la aparición del motor de explosión y todas las revoluciones que hemos ido teniendo, pues yo creo que sí que se ve ciertos ganadores y perdedores, ¿no? Las empresas, o sea, las regiones o los países que han apostado más por hacer ese avance primero han sido las que han tenido ventajas competitivas. A nosotros nos ha pasado, lo decíamos antes en las renovables, ¿no? Hemos sido pues un país que ha sido puntero en renovables en muchos aspectos, ¿no? Pues yo creo que también el hecho de que Europa esté apostando tanto por el hidrógeno verde, en un momento que el hidrógeno verde todavía no es una realidad, sino que está en proceso pues marca un poco la tendencia de que tenemos voluntad de liderar lo que va a venir. Y yo eso lo leo como positivo, ¿no? Evidentemente, tú decías antes, hay que ser serios, hay que ir poco a poco y oye, el camino se hace andando. Pero yo creo que es bueno tener esa ambición regional, obviamente cooperando con otros, pero tener esa ambición de querer liderar algo que al final va a ser bueno para las sociedades que puedan liderarlo y las compañías que sean más punteras, ¿no? Yo creo que eso tiene todo el sentido desde un punto de vista geoestratégico, precisamente, ¿no? Bueno, os he dicho que se iba a pasar volando y así ha sido. Hemos terminado y os doy las gracias, Yotam, Jesús, por habernos acompañado en esta charla, en este encuentro tan interesante. Gracias a los dos. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta aquí esta segunda edición de IS Next. Gracias por habernos acompañado y recordad, todos los contenidos están disponibles en la web de IS Next. Hasta pronto.